Vamos a trabajar con lo que es el amplificador operacional. Ya lo tenemos aquí. El símbolo es un triángulo, como lo observamos. Hay dos entradas, particularmente en este amplificador. Una se llama entrada inversora, la que tenemos aquí arriba, donde está el menos. Y otra se llama entrada no inversora, donde tenemos el más. Este circuito, este dispositivo se alimenta con dos fuentes. Aquí tenemos una fuente positiva VCC, una fuente negativa menos VCC. En algunos lados lo llaman esto BEE, de alguna otra manera podría nombrarse. Bueno, a final de cuentas tenemos dos fuentes, una siempre va a ser positiva y otra negativa, independientemente del nombre que se le ponga a las fuentes. Tenemos el voltaje de salida, lo tenemos aquí. Bueno, es importante especificar o aclarar que no debe haber confusión cuando armen sus prácticas. Cuando armen sus prácticas, vean que este menos es una cosa y este menos es otra cosa. Hay veces que los conectan al mismo lado, ¿sí? Ubiquen que este menos indica una entrada, se llama entrada inversora, y este menos es la conexión de una fuente que va a alimentar. Entonces son dos cosas diferentes, entrada una cosa y la fuente es otra. Lo mismo con el positivo. En total tenemos aquí 5 puntos diferentes, las dos entradas, las dos fuentes y la salida. En total son 5 puntos diferentes que debemos de identificar en nuestros circuitos. Y bueno, si nos vamos a las definiciones, dice el amplificador operacional es un encapsulado donde hay varios transistores conectados en cascada, por ejemplo, ¿sí? Adentro de este triángulo se supone que hay conectados algunos transistores, 15, 20 transistores en cascada. ¿Qué significa que están en cascada? Bueno, que la salida de un amplificador se conecta a la entrada del siguiente y así se va encadenando, digamos, todo el circuito para fabricar este dispositivo que como sabemos se llama amplificador operacional. Hay varias situaciones ahí teóricas, dice que la ganancia es infinita, ¿sí? La ganancia es infinita de un amplificador operacional, de manera ideal se considera así. También se dice que la corriente que entra aquí, la corriente que entra por cualquiera de las entradas es cero. Obviamente todo esto es considerado de manera ideal. Si la corriente que entra aquí es cero y yo voy a tener una corriente del valor que yo quiera o una corriente grande aquí, obviamente pues de ahí se define lo que es la ganancia infinita, que si entra cero, ¿cómo puedo sacar algo grande o algo ya amplificado? Y bueno, ustedes ya revisen con calma toda la teoría que se habla al respecto del amplificador. Aquí les voy a explicar algo básico de estos amplificadores para que ustedes puedan realizar sus prácticas. Entonces ya está, son 5 puntos diferentes a conectar. Se llama operacional porque realiza algunas operaciones. Por ejemplo, vamos a ver que hace sumas, hace integrales, derivadas y otras operaciones más. Es lo que vamos a trabajar en las prácticas de laboratorio. Entonces es importante que ustedes sepan toda esa teoría. Y bueno, vamos a trabajar inicialmente con un amplificador que se llama inversor. Así como está, pues hasta aquí nada más tengo el amplificador operacional. Voy a conectarle algunos dispositivos que básicamente son dos resistencias nada más. Le voy a conectar esas dos resistencias de manera externa para fabricar un amplificador inversor. Entonces vamos a hacerlo. Y bien, aquí tenemos ya los dispositivos necesarios para que un amplificador operacional, que es el que tenemos aquí, lo trabajemos como un amplificador inversor. Ahí está conectada una resistencia. Vean que esta RF está realimentando o retroalimentando al circuito, mientras que por acá tenemos en la entrada conectada una resistencia más. Es lo único que le tenemos que agregar a un amplificador operacional para que este sea llamado así, amplificador inversor. Y vamos a ver por qué se llama inversor. Inicialmente en la teoría de los amplificadores operacionales, como les decía hace un momento, dice que la corriente que entra en cualquiera de las entradas es una corriente cero. Además me dice también que por esta razón el voltaje que está en este punto, llamado en este caso Vn, es el mismo voltaje que está en el punto del otro lado llamado Vp. Vn es igual a Vp, ¿sí? El punto que está aquí arriba es el mismo que está acá, o bueno, siempre son iguales. Se consideran así en la teoría de los amplificadores operacionales. Y bueno, a partir de eso vamos a obtener una ganancia para un amplificador inversor. Si nos vamos al tema de los transistores, ustedes revisen ahí videos de los transistores y vean que para obtener la ganancia en un amplificador con transistores es un procedimiento realmente extenso, es algo bastante grande. Vean que para el inversor o para el amplificador operacional es algo más rápido. Y bueno, si yo quiero saber, en este caso, la ganancia que hay en un amplificador inversor, pues yo tendría que llegar a esto. Sabemos que la ganancia o delta B es la ganancia en cualquier amplificador, sea aquí o sea en los transistores, lo definimos como voltaje de salida entre voltaje de entrada.
Cuando yo encuentro voltaje de salida entre voltaje de entrada, esa es mi ganancia. Obviamente tenemos las dos fuentes, ya sabemos que se alimentan con una fuente positiva y una negativa. Aquí está ubicado el voltaje de entrada, aquí está ubicado el voltaje de salida. Y ya les comentaba, hay una resistencia realimentando. ¿Por qué se dice que está realimentando o retroalimentando? Porque aquí ya hay una corriente que está saliendo. Esto que está saliendo, esta corriente, o bueno, este voltaje que también tomamos en este punto, se está retroalimentando por medio de quién, de esta resistencia. Aquí hay una corriente que regresa y vuelve a entrar al circuito. ¿Ven? Esta corriente que sale aquí, hay una parte que se va ya a alimentar la carga que vamos a tener enseguida. Podríamos conectarle diversas cosas. Esa corriente, una parte se va a alimentar lo que tenemos acá y otra parte se regresa. Entonces dice que hay una retroalimentación, digamos, que vuelve a entrar. Y bueno, esta resistencia la conocemos así como resistencia de retroalimentación. Y vamos a hacer un análisis. Aquí ya está el análisis que se hace para calcular la ganancia específicamente para este inversor. Estamos haciendo una suma de corrientes en este nodo, BN. En BN estamos sumando corrientes. Si ustedes observan, nada más hay dos. Esta que pasa por aquí es una corriente y otra es la corriente que está retroalimentando, la que les acabo de hablar. Vamos a sumar las dos corrientes que hay en este nodo. Les decía que idealmente la corriente que entra al circuito es cero. Entonces, ¿qué pasaría con la suma de estas dos corrientes? Las voy a sumar en esta ecuación. Dice, suma de corrientes es igual a 0. Y para sumar esas corrientes hago lo siguiente. Voy a restar el voltaje que está aquí, BN, menos el voltaje que está en la entrada, BN menos BE. En este caso ahí está, BN menos BE. Acuérdense que cuando yo hago resta de voltajes, o yo hago en este caso específicamente el potencial que tenemos aquí, el potencial que tenemos acá, estoy restando que o estoy haciendo la diferencia de potencial, que es como se define realmente un voltaje. Es un procedimiento ahí de nodos y de algunas leyes de circuitos. Aquí lo estamos aplicando de manera rápida, ¿sí? Restamos BN que está aquí menos BE que está acá, ahí está. Lo vamos a dividir entre la resistencia, ¿sí? En el momento que yo hago esta resta, BN menos BE, estoy haciendo el cálculo de la diferencia de potencial que hay aquí. Entonces, esa diferencia de potencial la tengo que dividir entre ¿qué? Pues entre la resistencia. Entonces ahí está. Esto es un voltaje, es una diferencia de potencial, lo divido entre resistencia. Entonces, ¿qué tenemos? Esto es una corriente. Esta primera fracción es la corriente que está pasando por aquí. Lo mismo hago del otro lado, ¿sí? Más la otra corriente que tenemos otra vez. Hago la diferencia de potencial. BN menos BS. Ahí está. BN otra vez, mi punto central. Menos el voltaje que está en la salida. Aquí lo tenemos. Me daría la diferencia de potencial que hay de este punto a este punto. Y eso hay que dividirlo entre ¿quién? Entre la resistencia que corresponde. Entonces, ya está. Dividimos entre RF. Y ahí está. La suma de estas dos corrientes es igual a 0. Como les decía, la teoría básica de un amplificador operacional siempre me dice que estos dos voltajes son iguales. BN y BP son iguales. Bueno, además, en este circuito vamos a observar que BP está conectado ¿a dónde? BP está conectado a tierra. Es decir, en este caso BP ¿cuánto es? Sería 0. Si yo digo que BP está conectado a tierra, entonces BP es 0. Aquí tenemos 0 y ese 0 es el mismo que estaría en donde en BN, por lo que acabamos de decir. Es lo que sustituí. Una vez que tengo esta ecuación, suma de las corrientes, estoy sustituyendo. Me dice BN y BP siempre son iguales. Y para este caso específico, para el inversor, es 0. Pues vamos a sustituir, ¿sí? En donde estaba BN pongo 0. Me queda mi ecuación así. Simplifico acá, ya no están los ceros. Me queda nada más menos B entre R, menos BS entre RF es igual a 0. Quiero encontrar la ganancia de voltaje, pues nada más despejarse. Este menos BS entre RF está negativo. Lo paso del otro lado positivo, es lo que estoy haciendo de este lado. Simple despeje, es álgebra nada más. Si ustedes obtienen esta ecuación sin problema, lo que sigue ya nada más es álgebra para encontrar la ganancia. Entonces, ya está. BS entre RF es igual a menos B entre R. Vean que lo que quiero encontrar es la ganancia de voltaje, es decir, quiero encontrar a qué es igual el voltaje de salida entre el voltaje de entrada. Pues aquí está sencillo. Voltaje de entrada está del lado izquierdo del igual, está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo. RF que está dividiendo lo paso multiplicando y bueno, aquí está ya la ganancia que usaremos para un amplificador inversor. Un amplificador inversor siempre va a tener esta ganancia, dice voltaje de salida entre voltaje de entrada, es propiamente la ganancia, es igual a ¿quién? A menos la resistencia F entre R que estamos llamando así simplemente la resistencia que está del lado de la entrada. Entonces vean, si ustedes comparan este cálculo de ganancia con lo que se hacen los transistores, obviamente esto es mucho más rápido. Si simplemente conocemos RF, conocemos R, ¿qué hay que hacer con estas dos? Dividirlas.
Dividimos estas dos resistencias y de esta manera yo estaría encontrando la ganancia para un amplificador inversor. ¿Por qué se llama inversor? Bueno, vean que el operacional se define, esto se llama entrada inversora, esto se llama entrada no inversora. Entonces, ¿quién le da el nombre del circuito? Bueno, en este caso el voltaje de entrada, si ustedes observan, el voltaje que yo estoy poniendo como entrada a mi circuito está llegando ¿a dónde? Está llegando a la entrada inversora, ¿sí? Esa es la razón por la que le llamamos amplificador inversor. Algo parecido a lo que hacíamos con los transistores. En los transistores decíamos, bueno, si el voltaje de entrada está en la base, el voltaje de salida está en el colector, bueno, en ese caso era un emisor común. O igual en cualquiera de las otras variantes, cambiando entrada, cambiando salida, se configuran diferentes circuitos en el transistor. Pues aquí igual, ¿sí? Si yo ubico que el voltaje de entrada está en este menos, que sabemos se llama entrada inversora, en este momento yo sé que es un amplificador inversor. Y bueno, ¿por qué se le llama inversor o de dónde viene ese nombre? Bueno, ya vimos que entra por entrada inversora. Ese negativo implica esto. Dice, la ganancia va a ser un valor que es negativo. Este menos no lo inventé de ningún lado. Ese menos salió de todo este procedimiento. Entonces vean, mi ganancia forzosamente va a ser aquí un número negativo. ¿Por qué? Porque RF es una resistencia, R es otra resistencia. Estas pues obviamente siempre van a ser números positivos. Cualquier resistencia que ustedes quieran poner pues van a ser positivos. Entonces esta división siempre va a ser positiva. Bueno, este menos es de la fórmula, bueno, de lo que sacamos todo de acá. Bueno, ¿qué implica que me dé una ganancia, por ejemplo, de menos 10? ¿Sí? Se me dice, ganancia de voltaje va a ser menos 10. Bueno, lo único que va a hacer es un efecto parecido a lo que teníamos en el emisor común. Si recuerdan, en el emisor común también la ganancia era negativa. Y esta ganancia con signo negativo no implica que no sirva el amplificador. Lo que implica nada más es que va a invertir precisamente, de ahí el nombre. Va a invertir en nuestro voltaje de salida. Es decir, cuando el voltaje de entrada, ¿sí? Por ejemplo, si aquí yo tuviera, ya está calculada, como les decía, menos 10. Ganancia de voltaje es menos 10. Si yo tengo en el voltaje de entrada, por ejemplo, un volt, ¿sí? Cuando yo tenga aquí un volt, la salida va a ser pues ese volt que tengo aquí multiplicado por la ganancia, ¿sí? Si yo tengo aquí 1, lo multiplico por ese menos 10, suponiendo que fuera mi ganancia. Tengo 1, aquí que vamos a tener a la salida, pues menos 10. ¿Sí? Es decir, el voltaje que yo tenía positivo a la entrada, ese 1, ya la salida ¿cómo va a ser? Pues va a ser negativo. Y lo mismo, si yo pusiera aquí un menos 1, si pongo un menos 1 volt a la entrada, ese menos 1 multiplicado por la ganancia de menos 10, menos por menos me da más. Entonces si pongo aquí menos 1, a la salida tendría 10 volts. Entonces vean que siempre el voltaje de salida, si esta fuera mi ganancia, siempre el voltaje de salida sería pues 10 veces más grande que el voltaje de entrada, independientemente de ese signo, ¿sí? Es 10 veces más grande, nada más que está invirtiendo el signo, ¿sí? Cuando entra positivo, sale negativo, o cuando entra negativo, sale positivo, ¿sí? Eso es lo que concluimos siempre con este signo negativo. Y bueno, la ganancia, vean que va a depender únicamente de los valores de las resistencias. Una razón por la que se dice que la ganancia de un circuito, de un amplificador operacional, es infinita, una de las razones es porque aquí podemos poner cualquier valor. Ustedes pueden escoger RF, el valor que quieran, R del valor que quieran, y hacer una ganancia del tamaño que ustedes deseen. Si quieren una ganancia de 10, bueno, pues nada más pongan aquí 10 kilo ohms y aquí 1 kilo ohm, obviamente 10.000 entre 1000, pues ya les da esta ganancia. Quieren hacer más grande la ganancia, lo único que tienen que hacer es hacer más grande RF. A medida que ustedes vayan haciendo RF más grande, más grande, más grande, van a hacer que la ganancia crezca. O también podrían hacer R más chica. Si ustedes hacen esa resistencia cada vez más chica y RF cada vez más grande, bueno, pueden llegar a la ganancia que ustedes quieran, tan grande como sea necesario, e incluso ganancias infinitas, como dice la definición de los circuitos operacionales. ¿Quién va a limitar en este caso? O si me dices, bueno, ¿qué pasa si tengo una ganancia infinita? Voy a multiplicar infinito por el 1 que le estaba poniendo aquí, por ejemplo. Se supone que debería tener un voltaje infinito a la salida si es que la ganancia fuera infinita. ¿Quién va a limitar? Bueno, si aquí me dicen salieron 200.000 volts, bueno, hay que ver si las fuentes que tenemos aquí y si VCC o menos VCC son suficientes para que a la salida haya esos 200.000 volts o el valor que ustedes quieran, infinitos incluso, ¿sí? Dice, pues debe haber un voltaje infinito a la salida. Bueno, pues tendrías que tener entonces fuentes infinitas para que pueda resultar esto, si no, no saldría. Siempre la limitación que vamos a tener a la salida va a ser el valor de las fuentes. Si yo pongo aquí una fuente de 10 volts y aquí otra de menos 10, bueno, lo más que voy a poder tener a la salida va a ser ese valor de las fuentes, ¿sí?
No va a ser posible que aquí yo tenga más de los 10 volts positivos que tengo aquí o de los 10 negativos que tengo acá, aunque eso me diera infinito. Entonces, hay cuestiones ideales que se manejan como siempre en cualquier análisis de estos circuitos. Idealmente pues tendríamos que llegar hasta esos valores infinitos, pero quien ya nos va a limitar en la realidad siempre va a ser, pues, en este caso, las fuentes que alimenten. Y bueno, eso es lo que respecta al inversor. Así como se obtiene aquí la ganancia de voltaje para un inversor, ustedes pueden hacer el mismo análisis para los circuitos que trabajan en las prácticas. Ahí hay otros circuitos más sencillos donde no hay resistencias, donde nada más hay cables. Bueno, ustedes pueden hacer el mismo procedimiento que les acabo de indicar aquí para llegar a concluir qué ganancia hay en cada uno de los circuitos o qué es lo que vamos a obtener en la salida de los circuitos que ustedes van a trabajar. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora va a ser el no inversor. Algo parecido a lo que acabo de hacer, lo vamos a hacer pero con el no inversor. Entonces, algo sencillo. Hay veces que están en el laboratorio y les dicen, ahora vamos a armar un no inversor. Bueno, es sencillo el cambio, no es necesario desconectar todo. Hay veces que desconectan todas las fuentes, osciloscopio, y vuelven a armar todo desde cero. Vean que no va a ser tan necesario hacer todos esos cambios. Lo único que le voy a agregar al nombre, bueno, ya sabemos, era inversor, le vamos a poner ahora no inversor. El nombre, bueno, pues está ahí sencillo, no le agregué la palabra no. Bueno, ¿qué tiene que suceder? Hace un momento les decía, se llama inversor porque el voltaje de entrada llega ¿a dónde? Pues a la entrada inversora. Si en este caso me dice no inversor, lo único que tengo que hacer es que el voltaje ya no llega a la entrada inversora, sino que el voltaje de entrada llega ¿a dónde? Pues a la otra entrada, a esta que se llama no inversora. Entonces, ¿cómo lo hago? Simplemente voy a invertir. Así como está, tal como está mi circuito, con la misma R, con la misma RF, con las mismas fuentes que ya están conectadas aquí. El osciloscopio ya lo tengo conectado en el voltaje de salida. No tengo que hacer muchos cambios. Lo único que tengo que hacer es invertir esta B y esta tierra. Entonces, así como está, simplemente hago dos cambios. La tierra que estaba aquí, en la entrada no inversora, la voy a conectar acá. Y entonces me quedaría de la siguiente manera. Ahí está. Esa tierra estaba conectada aquí, me la llevé para allá. ¿Qué tenía conectado aquí? Aquí tenía conectado el voltaje de entrada. Pues ese voltaje de entrada me lo llevo para acá. Y digo, ahora aquí está mi voltaje de entrada. ¿Está bien? Es lo único que hice, ¿sí? Son dos cables. Estaba un cable aquí, otro cable acá. Simplemente los invertí y ya. Ese circuito que se llamaba inversor, ahora se llama no inversor. Porque vemos claramente que el voltaje de entrada está llegando ¿a dónde? Está llegando a la entrada no inversora. Y bueno, para hacer el análisis es algo parecido a lo que hacíamos hace un momento. Bn es igual a Bp. Eso siempre se va a cumplir en cualquier circuito de amplificador operacional, se cumple esto. Vamos a hacer el análisis aquí completo para este caso, que sería lo siguiente. Y tenemos lo siguiente. Para el caso anterior, habíamos dicho que el voltaje P, si ustedes regresan un poco el video, el voltaje P era igual a 0. Obviamente aquí tenemos conectada a tierra, vean que ahora no. Ahora el voltaje P que es el mismo que el de entrada, ahora no es 0, ¿sí? Porque la tierra estaba aquí, bueno, ahora la tierra está de aquel lado, entonces aquí tenemos lo mismo que el voltaje de entrada. Es por eso que ya agregué. BN y BP siempre son iguales en cualquier operacional, estos dos son iguales. Para este caso particular del no inversor es igual al voltaje de entrada, dado que está conectado aquí. Acá abajo hago la ecuación que hicimos hace un momento, ¿sí? Aquí hay suma de corrientes. Para hacer la suma de esas corrientes tenemos que hacer la diferencia de potencial primero. Tenemos el voltaje que está aquí menos el que está acá entre esta resistencia. Después el voltaje que está aquí menos el que tenemos acá entre esta resistencia y lo que está abajo, ¿sí? Bn menos, ¿qué tenemos acá? 0, ahí está, que es la tierra. Bn menos 0 sería la diferencia de potencial entre estos dos puntos. Lo dividimos entre R, ahí está. Más, del otro lado igual, Bn menos voltaje de salida, ahí está, otra vez diferencia de potencial entre Bn y Bs, es lo que tenemos en el numerador de esta fracción. Lo dividimos entre ¿quién? Entre Rf, que es la resistencia de realimentación. Eso es igual a 0, suma de las dos corrientes. Queremos encontrar ganancia de voltaje, otra vez sabemos que ganancia de voltaje es voltaje de salida entre voltaje de entrada, entonces hay que hacer ya nada más álgebra, ¿sí?
Aquí hacemos la sustitución. Acuérdense que les comentaba BN es igual a BP y para ese caso es BE. Entonces ya está. En lugar de BN tenemos B. Ahí está ese 0, pues ya no es necesario que se escriba. En lugar de BN tenemos BE, BE. Voltaje de salida queda igual. Después, ¿qué hago con esto? Pues es una fracción. Si quieren para poder despejar o para poder mover todo. Para quitar las fracciones aquí. Una opción sería multiplicar todo por esta R y multiplicar todo también por esta RF para quitarlas de los denominadores. Al hacer esa multiplicación, toda la ecuación por R y por RF, me va a quedar lo siguiente que tenemos acá arriba, ¿sí? Cuando multiplico esta R con la primera fracción se eliminó y ahora me queda voltaje de entrada por RF. Ahí está. Después, cuando multiplique RF con la segunda fracción, ¿qué va a pasar con esta RF y esta RF? Pues se eliminan. ¿Qué me quedaría? Esta resta multiplicada por R. Ahí está la resta multiplicada por R. ¿Sí? Hago la operación, esta R por B, ahí está. Esta R por menos B, ahí la tenemos. Ya hice la operación, quité los paréntesis. Después voy a hacer la factorización. Factorizar el factor común, ¿quién es? En este caso BE y BE. Ajá. B se queda tal como lo tenemos ahí. Menos B entre R, perdón, menos BC por R queda igual. Hago la factorización. El voltaje de entrada multiplicado por RF y voltaje de entrada multiplicado por R me da estos dos factores, ¿sí? O estos dos sumandos. Entonces ya está, ya factoricé el factor común BE, dentro del paréntesis queda RF y R. Menos BS por R está obviamente restando, lo paso para acá sumando. Vean que quiero llegar a esto, quiero llegar a voltaje de salida entre voltaje de entrada. Ya está el voltaje de salida aquí, está el voltaje de entrada acá, pues lo único que tengo que hacer, ese voltaje de entrada está multiplicando, lo paso para acá dividiendo, ¿sí? Ya quedaría BS entre BE, que es la ganancia. Esta R está multiplicando, pasaría al otro lado como pues, dividiendo. Entonces de aquí tendríamos que mi voltaje de salida entre el voltaje de entrada, ¿sí? Este ya lo pasé dividiendo, va a quedar igual a RF más R. ¿Ah? B ya estaba multiplicando, lo pasé dividiendo. R igual estaba multiplicando, pasa dividiendo el otro lado, me queda así, ¿sí? Podríamos hacer aquí la división, me quedaría voltaje de salida entre voltaje de entrada es igual. Dividimos RF entre R, ¿está bien? Estoy separando los numeradores que tenemos en esta fracción. RF lo divido entre R, pues es RF entre R. Luego más R entre R, ¿qué nos da? Si dividimos R entre R me da 1, ¿sí? Y vean que esta va a ser la ganancia de voltaje para ¿quién? Para un amplificador no inversor. Voltaje de salida entre voltaje de entrada, sabemos, es la ganancia, es simplemente dividir la resistencia de realimentación entre ¿quién? Entre la resistencia que está en la entrada, ¿sí? En este caso en la entrada no inversora, y a eso le sumamos 1, ¿sí? Hay quienes llegan a pensar de pronto ahí cuando se ven estos temas, como la ganancia de voltaje para el no inversor era nada más esta división con signo negativo, ¿sí? Hay quienes llegan a pensar que para este caso cuando es no inversor nada más se le tiene que quitar el negativo. No es cierto. Vean que además de que ya no está el negativo aquí, ¿sí? Aquí había un negativo en el primer circuito que vimos, bueno, aquí ya no está el negativo. Además de que ese negativo ya no está, hay que sumarle 1 a la ganancia, ¿sí? De esta manera se calcula la ganancia siempre que tengamos un no inversor. Y como les decía, de esta manera vamos a trabajar siempre con los amplificadores operacionales. Así como les acabo de explicar aquí con esa suma de corrientes, ese análisis del nodo, en este caso BN, como lo hicimos en el caso anterior y en este, es la manera en la que siempre se obtienen las ganancias. Esto es lo mismo que ustedes pueden aplicar para los circuitos que vienen en sus prácticas, y si les dicen obtener la ganancia, pues ahí está la manera en que se obtiene la ganancia. Una vez que se establece la ecuación, lo siguiente ya nada más es álgebra. Se hace álgebra para llegar a esto. Y bueno, es cuestión de que ustedes lo practiquen. Si es que ya quieren resolver ejercicios en particular, bueno, pues ya nada más es cuestión de colocar aquí valores. ¿Sí? Ustedes pueden poner las resistencias que quieran, ¿sí? Pueden colocar RF y R del valor que ustedes quieran, sustituir, calcular la ganancia, ¿sí? ¿Qué hacemos una vez que ya está la ganancia? Bueno, pues como lo hacemos con los transistores. Si yo tengo un voltaje de entrada, por ejemplo, yo tengo un voltaje de entrada triangular, vamos a suponer que es 2 volts menos 2 volts. Ajá.
suponiendo que ese fuera mi voltaje de entrada, generalmente lo que requerimos es graficar el voltaje de salida. ¿Qué hacemos con el voltaje de salida? Pues voltaje de salida siempre va a ser la ganancia de voltaje multiplicada por el voltaje de entrada, ¿sí? Entonces, si ustedes ya tienen valores en la resistencia, simplemente hay que hacer la operación que corresponde, colocar las resistencias, ya tenemos ahí la ganancia. Bueno, ¿qué hacemos con esta ganancia? La ganancia la tenemos que multiplicar por el voltaje de entrada. Si yo tengo que en la entrada, por ejemplo, hay 2 volts, bueno, pues esos 2 volts son los que voy a multiplicar, en este caso, por mi ganancia que me dé de esta parte, ya con algún caso particular. Y bueno, si esta ganancia fuera, por ejemplo, de 11, vamos a suponer que fuera 11 mi ganancia, volviendo al ejemplo que les decía, que aquí tenemos, si tuviéramos 10 kilo ohms, aquí 1 kilo ohm, ¿sí? 10 kilo ohms entre 1 kilo ohm sería 10, más 1, bueno, tendría yo una ganancia de 11. O sea, ya nada más es cuestión de que ustedes multipliquen el 2 por 11, el menos 2 por 11, y obviamente les va a quedar una onda triangular, pues obviamente 11 veces más grande, ¿sí? Esta triangular que les estoy graficando abajo sería ya el voltaje que tenemos de salida aquí, considerando que a la entrada hay esa onda triangular de más o menos 2 volts. Vean que aquí queda con el mismo signo la salida, ¿sí? Aquí no hay negativo como pasaba en el inversor, aquí la ganancia es positiva. Entonces cuando yo tenga el voltaje de entrada positivo, el de salida también va a ser positivo, dado que no hay inversión de signo. Y bueno, de ahí viene el nombre, que se llama no inversor. Es lo básico que ustedes deben saber de estos amplificadores. Vamos a ver también lo que es el sumador, ¿sí? Vamos a agregarle aquí. Voy a quitar todo esto. Otro circuito de los que van a armar en el laboratorio se llama amplificador sumador. Entonces, dice amplificador sumador. ¿Qué tenemos que hacer? Si yo quiero trabajar ya con un amplificador sumador, RF se queda donde está. Vamos a regresar nuestra conexión original. Vean que el amplificador sumador viene de el amplificador inversor directamente. Originalmente teníamos esto en el amplificador inversor, así como lo regresé, es el primer circuito que analizamos en este video. Entonces ahí está, voltaje de entrada y aquí tenemos tierra. Esto exactamente así como lo ven es el inversor. Bueno, ¿qué hacemos en un inversor para convertirlo a sumador? Lo único que tenemos que hacer es agregar diferentes conexiones aquí, diferentes corrientes. Ven que en realidad lo que voy a estar sumando son corrientes. Y bueno, como ya voy a tener varios voltajes, tengo que enumerarlos. Ahí está el voltaje 1, por acá está el voltaje 2, por acá está el voltaje 3, y cada uno de esos voltajes va a alimentar en este caso a esta entrada. Sabemos que se llama entrada inversora. Cada uno de esos voltajes está alimentando esa entrada inversora con su respectiva resistencia. Entonces ya no va a ser simplemente R. Esto, pues haciendo caso al voltaje de 1, pues esto sería R1 igual. Voltaje 2, pues aquí podemos trabajar esto con mi resistencia 2. Voltaje 3, pues igual va a alimentar con quién, con la resistencia 3. Y de ahí nos podemos ir con todas las resistencias que ustedes quieran. Podríamos agregar hasta N resistencias con sus N voltajes respectivos, ¿sí? Entonces 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el voltaje 20, por ejemplo, voltaje 20 con su respectiva resistencia 20 si fuera necesario. Este es el amplificador sumador. De hecho es sumador, pero también es inversor. ¿Por qué es inversor? Pues porque el voltaje, todos los voltajes, vean, todos los voltajes que yo pongo aquí, los N voltajes están llegando ¿a dónde? Están llegando a la entrada inversora. Entonces, además de que va a sumar nuestros voltajes, también va a invertir, ¿sí? Y eso lo vamos a ver a la hora de calcular el voltaje de salida. Para este ejercicio no va a ser posible que tengamos una ganancia de voltaje, ¿sí? Si ustedes regresan a identificar lo que es una ganancia de voltaje, deberíamos de encontrar voltaje de salida entre voltaje de entrada. Pero vean que en este caso no es solamente un voltaje de entrada, hay varios voltajes de entrada. Entonces aquí ya en este ejercicio no vamos a tener una fórmula de ganancia para calcular salida entre entrada, porque hay varias entradas.
Lo que vamos a hacer en este ejercicio, en este circuito, va a ser calcular ya directamente el voltaje de salida. El voltaje de salida lo vamos a calcular directamente por la siguiente expresión, que va a tener también un signo negativo. Ahí está, RF con el signo negativo, y dentro del paréntesis vamos a estar sumando las corrientes. ¿Qué corrientes vamos a sumar? En cada una de estas resistencias viene una corriente. Aquí viene una corriente que llega a Bn, otra corriente que llega a Bn, otra. Todas las corrientes que lleguen a Bn las vamos a sumar. ¿De qué forma? B1 entre R1 más B2 entre R2 más B3 entre R3, y así nos vamos hasta cualquier voltaje con su respectiva resistencia. Esta es la forma que vamos a usar para calcular nuestro voltaje de salida. Les decía, ya no podemos calcular ganancia porque hay varias entradas, simplemente es menos, el menos. Acuérdense que podrían incluso agregarle aquí amplificador, sumador, inversor. Va a ser inversor porque todos los voltajes están llegando a la entrada inversora, y de ahí viene este menos. ¿Qué estamos haciendo dentro del paréntesis? Sumando corrientes, como les decía. Aquí esto sería corriente 1, corriente 2, corriente 3, hasta corriente N. Son todas las corrientes que estamos sumando que llegan aquí. Sabemos que voltaje entre resistencia obviamente pues es corriente, ahí están las corrientes. Y bueno, de esta forma podríamos ya calcular voltaje de salida en cualquier caso, ¿sí? En cualquier caso que yo tenga diferentes resistencias, que tenga diferentes voltajes. Incluso aquí en los voltajes podríamos poner voltajes de corriente directa, voltajes de corriente alterna, lo que ustedes quieran. Bueno, nos tendríamos que ir a esta fórmula para calcular voltaje de salida. Y existe un caso especial, ¿sí? Existe un caso especial en el que yo podría decir, ¿qué pasa si las resistencias son iguales? Es decir, RF es R1, R2, R3 y Rn, ¿sí? ¿Qué pasa si yo pusiera un ejemplo sencillo donde les diga, pues todas van a ser de 10 kiloohms, 10 kiloohms, 10 kiloohms, ya está? ¿Qué estaríamos haciendo aquí? Yo divido todos esos números entre 10 kiloohms, o bueno, 10.000. Divido B1, B2, todos los voltajes los estoy dividiendo entre 10.000. Pero vean que si me dice que las resistencias son iguales, entonces primero divido entre 10.000 y luego voy a multiplicar por 10.000. ¿Qué pasa? ¿Será necesario multiplicar y dividir por el mismo número? Pues no, porque me estoy regresando. Entonces, hay un caso especial, dice, si las resistencias son iguales, la de realimentación y todas las del circuito son iguales, vean que esto se va a simplificar. ¿Y qué nos va a quedar? Bs es igual a... eliminamos todas las resistencias, esta RF va a eliminar a todas esas que tenemos abajo porque son iguales, y me quedaría ya nada más que el voltaje de salida menos, bueno, el voltaje de salida sería igual a menos la suma de los voltajes. Todos los voltajes que sean necesarios, n voltajes, entonces dice, el menos no se quita, nada más se van las resistencias, me queda B1 más B2 más B3 más B4, 5, 6, hasta el voltaje N que ustedes quieran conectar aquí. Conservamos nada más el negativo, ya expliqué por qué es el negativo, y ven aquí dentro del paréntesis lo único que tenemos es la suma de los voltajes que estoy poniendo como voltajes central. Hasta aquí es lo que corresponde al amplificador sumador. Voy a hacer otro video donde ya explicaremos con detalle lo que es el inversor, el derivador y el integrador. En este caso, pues estos tres son los básicos. Es el inversor, no inversor y sumador. Vean que toda la teoría es algo sencillo, muy sencillo. De aquí, de esta misma ecuación, ustedes podrían ver que qué pasaría si yo hiciera esto. ¿Sí? Ahí pausen el video, regresen todo lo que tengan que revisar. ¿Qué pasaría ya en un caso extremo que dijera, bueno, tengo un sumador, pero qué pasa con este sumador independientemente de los valores de la resistencia? ¿Sí? Voy a quitar esto, vean, este es un caso especial, ya está aclarado, ¿sí? Resistencias iguales, simplemente sumamos e invertimos. Pero ¿qué pasa si me dicen, bueno, pero es que yo nada más tengo esto? ¿Sí? Yo nada más tengo el B1 con R1, ¿sí? Para que ustedes vean de dónde viene toda esta teoría. Ahí está. Tengo un sumador, pero en el sumador nada más hay un solo voltaje, B1 pues con su R1. ¿Qué tengo que hacer acá? Pues igual, ¿no? Ya no está B2, ya no está nada más que B1 entre R1. Si ustedes observan, ¿qué vamos a tener aquí? Esta R1 yo la puedo poner acá afuera, ¿sí? Yo pongo esta R1 acá afuera. Vean que nos quedó, ¿sí?
Esto es, vuelve a ser el circuito que vimos inicialmente, que era un ¿qué? Era un inversor. ¿Qué estoy haciendo aquí? Cuando divido menos RF entre R1. Si nada más hay una sola entrada, ahí está RF entre R1, pues esto le llamamos simplemente R. Vean que estoy calculando así, ¿quién? La ganancia de voltaje. Eso era lo que yo hacía para el inversor, era RF entre la que estaba aquí, que se llamaba R, ahí está. Pero ¿qué hago con la ganancia? Vean, ahí estoy multiplicando. ¿La ganancia por quién? Por el único voltaje que está en la entrada. Pues ¿qué estoy haciendo? Ganancia de voltaje, ¿qué es esto? Por voltaje de entrada, que estamos calculando voltaje de salida. Entonces ven que regresamos al mismo caso. Si es que esto se simplificara, si nada más hubiera un voltaje de entrada, pues vuelve a ser un inversor. Y esto coincide con la teoría del primer circuito que vimos en este video, que se llama inversor. Hasta aquí les dejo este video. Voy a hacer otro con el integrador y derivador para explicar igual la teoría básica que ustedes requieren en sus prácticas.